me entusiasmé, ahí vamos. Entonces, lo que dije hasta ahora es, en Inglaterra triunfa Margaret Thatcher el 4 de mayo del 79 y comienza a aplicar un modelo neoliberal, ¿sí? En lo económico. También lo hará Reagan en la década del 80, en 1980 precisamente, cuando triunfe como presidente de los Estados Unidos. Son dos países importantes que van a llevar adelante propuestas económicas pensando en el beneficio de los grandes intereses empresariales. La frase de cabecera de Margaret Thatcher fue: la sociedad no existe, lo que existe son individuos. En resumen, lo que dije con respecto a esta frase es: no rompamos las bolas con los reclamos colectivos, con los reclamos sindicales, puede haber conflictos y esos conflictos se irán resolviendo de manera individual. ¿Qué pasó? 2 años después se agravaron los disturbios en Gran Bretaña. ¿Qué quiere decir los disturbios? Bueno, había problemas sociales. ¿Y cuáles eran estos problemas sociales? Fundamentalmente el desempleo. Se estaba acrecentando el desempleo en Inglaterra, producto de estas medidas que venía llevando adelante Margaret Thatcher, que tenían que ver con el mercado como regulador, ¿sí? Con la liberación de movimientos de capitales, con las privatizaciones de empresas públicas. Entonces, esta concepción se instaló tan fuerte en Inglaterra y sobre todo en los Estados Unidos, que esto es lo que yo iba a decir. Fíjense la concepción que hoy existe en los Estados Unidos frente a la pandemia, ¿no? Hay movilizaciones en los Estados Unidos de gente que sale a la calle diciendo: nosotros somos libres y queremos estar en la calle, no nos importa nada, no nos importa el poder contagiarnos, ni tampoco nos importa el poder contagiar. La libertad es un bien individual y lo queremos ejercer y nadie nos tiene que prohibir, y mucho menos el Estado. Esta concepción del individualismo llevado al extremo es lo que se comienza a aplicar en la década del 80 en los Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Yo veo que algunos me están mandando en un chat. Sí, todo bien. Pero... están hablando entre ustedes. Bueno, buenísimo. En el chat. Yo no voy a contestar el chat, pero si lo usan para hablar entre ustedes, estamos bien. Fíjense lo que decía Clarín el 27 de noviembre del 80. ¿Marcos? Brisa, Ailén no lo escucha. ¿Brisa? Ailén no lo escucha. Tienen que activar el audio. Podrá ser que tengan desactivado algo. La verdad yo... Tienen que poner reactivar audio. Que ponga... Que se lo ¿Son reactive otros yo. colegios? ¿Que se lo reactive yo? No, ellas. Bien. Seguimos. El 27 de noviembre del 80, los británicos hacen una propuesta para devolver las Malvinas. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Más allá de la propuesta que hacían, lo que quiero mostrar en esto es que no era el único camino a la guerra, que se podía ir resolviendo de a poco y a través de negociaciones el conflicto con Inglaterra por las Malvinas. Vamos a pasar al otro. ¿Qué pasaba unos días antes? 28 de marzo del 82, ahora estamos en Argentina. Vamos por parte, dije, en Inglaterra triunfa el neoliberalismo a través de Margaret Thatcher en el 79. En los Estados Unidos triunfa el año siguiente con Reagan en la década del 80. En nuestro país ya gobernaba el neoliberalismo desde el 76, producto del golpe militar, cívico-militar. ¿Sí? Tanto en Inglaterra como en Argentina el neoliberalismo empezó a generar conflicto. A ver, fíjense, nosotros veíamos los datos, ahí las imágenes del diario Clarín en Inglaterra. En 1 año y medio el neoliberalismo te puede destruir un país. No es casualidad que para el año 78-79 fue el peor momento
del neoliberalismo, de la implementación del neoliberalismo en nuestro país, ¿sí? Y vuelvo a hinchar con esto. Pensemos la nueva instalación del neoliberalismo a través del macrismo, ¿sí? En 2 años estaban pidiendo guita al Fondo Monetario Internacional. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? En 1 año y medio, 2, el neoliberalismo te destruye las conquistas obreras. El 28 de marzo del 82, acto de la CGT. ¿Cuál es la reacción del gobierno? Por supuesto, en un contexto de dictadura militar, movilizan tropas. El 31, 3 días después, numerosas detenciones en los incidentes. ¿Esto qué quiere decir? El acto se llevó adelante, el acto fue masivo, la Plaza de Mayo se llenó de trabajadores reclamándole a la dictadura modificaciones en ese plan económico neoliberal. Hubo detenciones, hubo conflictos, el ejército reaccionó, hubo detenidos. Un día después, 31 de marzo, 1 de abril, el diario Clarín, ¿sí?, no habla de ese conflicto que no se puede resolver con los trabajadores. Empieza a instalar un tema: inminente recuperación de las Malvinas. Euforia popular por la recuperación de Malvinas, ¿cuándo? El 3 de abril del 82. ¿Sí? En el medio que pasó, el 2 de abril fue el desembarco en Malvinas. ¿Estamos? Entonces nos encontramos con 2 gobiernos hackeados por el movimiento obrero, con 2 gobiernos con problemas sociales producto de las políticas económicas que venían llevando adelante. Ese es el contexto en el que vamos a llegar a Malvinas, ¿sí? Cuando yo les pregunte en el examen cuál es el contexto en el cual podemos enmarcar la guerra de Malvinas, bueno, inevitablemente tenemos que hablar de 2 estados, que se enfrentan y que estaban conmovidos internamente por el neoliberalismo y el conflicto social. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces me está diciendo Sí, que ¿puedo hacer una el tema de la pregunta? guerra y Sí, eso Ana. fue para tapar todo el problema económico que tenían los 2 países. Perdón, Gaby, te escucho muy, muy bajito, Gaby, no te llego a entender. Carajo. A ver, ¿Puedo hacer la Anita. pregunta? Sí. Ahí, profe. Y en los demás países que estaban bien a nivel económico y social, ¿qué modelo estaban haciendo? En Europa, ¿sí? A partir de 45, lo digo por ahí más fuerte la pregunta de Anita porque está buena para que la escuchen todos. Ana Márquez, es de la escuela 30, de sexto de la 30. La pregunta es, ¿qué modelo se venía llevando adelante en otros países que no fuese el modelo neoliberal? Lo explico muy brevemente, ¿sí? A partir del 45 al 75 se dan los años dorados del capitalismo, que fue el estado de bienestar. A partir del 75, pero sobre todo a partir del 73, después nosotros vamos a tener una clase de esto, empieza a cuestionarse el estado de bienestar. ¿Qué pasa en el 73? Está la crisis del petróleo. ¿Qué pasa con el petróleo? Aumenta el precio. Lo hicieron aumentar a propósito, después explicaremos en alguna clase por qué. ¿Sí? Aumenta el precio del petróleo. Los ricos aprovechan y dicen, se dan cuenta, la culpa es del Estado. ¿Sí? Nosotros ahora no tenemos ganancia por este Estado que interviene. Aumenta el petróleo, aumentan nuestros costos de producción y además tenemos que mantener un montón de trabajadores, ¿sí?, que bajaron su productividad. Y a partir del 73 se le empieza a pegar fuerte al estado de bienestar. Y se lo empieza a instalar el neoliberalismo en algunos países. En Chile, en el año 73, en Argentina en el 76, en el 79 en Inglaterra, en el 80 en los Estados Unidos. Respondiendo a tu pregunta concretamente, Ana, el resto de los países europeos se continuó con un estado de bienestar, ¿sí? Ya a partir de la década del 80 el estado de bienestar en Europa se empieza a diluir y en los 90 se empieza a destruir. ¿Por qué encontramos hoy una Europa saturada y su sistema de salud
partido al medio. Bueno, porque también tuvieron sus años de neoliberalismo, aunque nosotros pensamos que en Europa estas cosas no pasan, pero sí tuvieron sus años de neoliberalismo que destruyeron el sistema de salud, entre otras cosas. Gaby, vos me querías hacer una pregunta. Sí, que el tema de la guerra le sirvió también para tapar los problemas económicos que tenían. Digamos, Tal cual, lo que dice Gaby es así, la guerra sirvió para tapar los problemas económicos que tenían ambos países. Gaby Tirante es de la escuela 48 de sexto. Seguimos, ¿eh? Seguimos. ...22 de mayo... comenzó la batalla por las Malvinas. Fíjense, nosotros desembarcamos el 2 de abril y los ingleses llegaron el 22 de mayo. ¿Sí? Acá yo no me quiero meter en el análisis de la guerra, pero acá hay un punto en el que claramente estuvimos flojos, ¿no? Tuvimos un mes para preparar el conflicto, ¿sí? En territorio, sin haber tenido bajas durante ese mes, y el 22 de mayo llegan y un poquito menos de un mes después, ya terminan los combates y empieza la negociación y el retiro de las tropas. ¿Sí? En menos de un mes perdimos la guerra. ¿Qué pasa? 15 de junio del 82 empezamos a negociar el retiro de las tropas, 18 de junio del 82 cae Galtieri, empieza a terminar la dictadura. Entonces, por un lado empieza a terminar la dictadura, y por el otro sale fortalecida Margaret Thatcher. A partir de ese momento empezamos a hablar de la Dama de Hierro. ¿Sí? Sale muy fortalecida a nivel interno y a nivel mundial. ¿Estamos? ¿Cómo va a ser esa transición desde que se termina la democracia hasta la dictadura, perdón, hasta que comienza el gobierno de Raúl Alfonsín en el 83? ¿Qué nos encontramos? Bueno, cae Galtieri, asume Vignone, ¿sí? Queda levantada la veda política, es decir, se puede empezar a jugar en política, se empiezan a habilitar los partidos, se empiezan a dar las discusiones políticas. En síntesis, empezamos a transitar un camino hacia las elecciones. Esto es muy, muy lindo. 13 de julio del 82, refinanciarán las deudas empresarias. Atrás de esto estaba un personaje que en los 90 nosotros vamos a hablar mucho, ¿sí? Y que va a ser ministro de Economía de Carlos Saúl Menem, que fue Domingo Cavallo. ¿Qué hicieron en el 82? Todas las deudas privadas, es decir, todas las deudas que habían tomado las empresas, el Estado las hace propia. Es decir, le quita la deuda a los privados y esa deuda pasa a manos del Estado. ¿Sí? Esto se llama técnicamente estatización de deuda. Llegado el 82, llegada la crisis económica, las empresas dicen no vamos a poder pagar la deuda, entonces el Estado se hace cargo de esa deuda, pero esa deuda pasa a ser del país, cuando era una deuda de un grupo empresario. ¿Sí? Chicos, chicas, abrimos una ventanita. El liberalismo para las grandes empresas, o el neoliberalismo, funciona maravillosamente cuando ellos ganan. Cuando empiezan a perder, enseguida le reclaman al Estado. ¿Sí? Por ejemplo, lo que estamos viviendo en estos días. Cuando durante muchos años las empresas ganaron mucha guita, sobre todo las grandes empresas, en ningún momento le dijeron al Estado, mirá, gané mucho, te pago más de impuestos, o nunca le dijeron a los trabajadores, che, mirá, te voy a aumentar el salario simplemente porque gané mucho. Eso podría ser dentro del juego del liberalismo, está perfecto, el Estado no se tiene que meter, bueno, jugamos. Ahora, cuando baja la producción, porque estamos todos encerrados, porque no podemos comprar, ¿qué hacen rápidamente esas empresas que ganaron mucho? Le dicen al Estado, bueno, pagale vos el salario a mis trabajadores. ¿Se entiende? Entonces, para sintetizar esta idea, cuando hay ganancias, son los más individualistas del mundo. Ellos ganan porque son buenos, porque son emprendedores, porque son grandes empresarios. Ahora, cuando pierden, socializan las pérdidas. Perdemos todo. Le bajamos el sueldo a los trabajadores, los despedimos, los suspendemos, ahí pierden todo. No podemos hacer un esfuerzo
nosotros, los empresarios, ¿sí? Acá pasó lo mismo. El Estado se hace cargo de esa deuda privada. Esta es la transición a la democracia. ¿Con qué se va a encontrar Alfonsín? Con una deuda externa de 39.000 millones de dólares y con un nuevo, fíjense, 6 de agosto del 82, 6 de septiembre, un mes después, un nuevo crédito stand-by. Este crédito stand-by que ya lo expliqué y lo voy a seguir explicando hasta el cansancio, que es el FMI te presta guita a cambio de que vos cumplas con un plan de ajuste. Cuando digo plan de ajuste, estoy diciendo quitarle guita del bolsillo a la clase trabajadora. No es ni más ni menos que eso, un plan de ajuste, ¿sí? Y acá continuamos con esta refinanciación y medidas para absorber la deuda externa privada. Fíjense, julio del 82, en 5 meses, se endeuda nuestro país, se sigue endeudando, sumando a los 39.000 millones de dólares que ya teníamos, y además se hace cargo ya definitivamente de los 5.500 millones de dólares que debían los empresarios. ¿Estamos? Y un párrafo aparte merece lo que sucedió el 26 de diciembre del 82. La misma junta militar firma una amnistía. ¿Qué quiere decir una amnistía? Firman un perdón. Uno podrá decir, bueno, es una pavada. No, no. En un marco legal y democrático, firmar una amnistía, firmar un perdón no es un dato menor, porque si se firma desde el Estado el perdón, esos sujetos no podrían haber sido juzgados. ¿Estamos entonces? Desde lo económico aumenta la deuda y desde lo político se autoperdonan en esta transición a la democracia. El 21 de marzo, las Fuerzas Armadas del 82 lo asumirán las Fuerzas Armadas, dice el compromiso militar, ¿no? Para el caso en que haya un rebrote sedicioso, actuará cuando lo disponga el futuro gobierno constitucional. Esto es muy importante, no para lo que voy a explicar ahora, sino para lo que vamos a ver que comienza a pasar en el 85. No nos Una pregunta que me perdí en algo. ¿Cómo, Anita? Una pregunta. Lo del plan de ajuste, todo eso, ¿cuándo lo hicieron? ¿Quién estaba gobernando? La dictadura. Esto es lo que estamos viendo en la transición. Ok. Todavía no llegó Alfonsín. No, hoy vamos a terminar la clase con el triunfo de Alfonsín. Ah, o sea, Vigón estaba... Vignones, sí. Ah, Vignones, gracias. Es, digamos, cómo tratan de dejar todo lo más prolijamente posible para ellos al momento de entregar el gobierno. Fíjense, el 21 de marzo del 82, todavía no asumió Alfonsín, todavía no ganó, dice, las Fuerzas Armadas seguirán estando por las dudas que haya un rebrote sedicioso. Esto es importante no por lo que vamos a ver en esta clase, sino por lo que vamos a ver que sucedió en el 85. Con el triunfo de Alfonsín, no es que las Fuerzas Armadas desaparecen y dejan de ser un factor de poder. De hecho, en el año 85 van a intentar hacer un nuevo levantamiento, van a hacer un levantamiento que fue el levantamiento Cara Pintada, y va a haber otros levantamientos más de los cuales vamos a hablar después. ¿Por qué digo esto? Porque mucho se le cae a Alfonsín, para mí, injustamente, diciendo no fue a fondo. Bueno, pero tenemos que entenderlo en su contexto. Las Fuerzas Armadas todavía seguían vigentes, nada nos garantizaba que no pudiese haber otro golpe de Estado. El 29 de abril, en esta idea de limpiar su imagen, la dictadura declara muertos a los desaparecidos, ya está, no hay más nada que hacer, los tipos están muertos, no hay que seguir buscándolos. ¿Sí? Todo esto lo hace la misma junta. Y la justicia militar sancionará un acta institucional donde señalará que las operaciones realizadas en la lucha contra la subversión emanarán de poder y que todos los actos relacionados con esos episodios serán de competencia de la justicia militar. Marcos, ¿me querés decir algo? No, pensé que me habías preguntado algo. El 22 de abril del 82, ¿sí? ¿Qué están diciendo acá? Bueno, si alguien va a juzgar a los militares por lo que hicieron, tiene que ser la justicia militar, no la justicia penal.
¿sí? Que eso es lo que no le van a perdonar nunca a Alfonsín, porque Alfonsín lo juzga utilizando la justicia penal. ¿Estamos? Esto es la transición a la democracia y cómo los militares tratan de limpiar su imagen, mientras también en paralelo van limpiando las deudas de los grandes empresarios. 24 de septiembre se autoperdonan, ¿sí? Sancionan la ley de amnistía que después Alfonsín, por suerte, va a dejar de lado, ¿sí? Pero fíjense el título de Clarín. Si nos acordamos el título de Clarín de la primer clase de dictadura que decía total normalidad, el 30 de octubre, cuando se va a votar, dice llegamos, como si hubiese sido un plan, el de la dictadura, de llegar a la democracia, ¿sí? En realidad acá no tendría que haber sido el titular llegamos, podría haber sido, no sé, fin de la dictadura, podría haber sido lo logramos o lo lograron a través de las luchas, porque detrás de esto están los muertos, detenidos desaparecidos, las torturas, también está la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, está el reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están los muertos de Malvinas, ¿sí? No es que fue un proceso, un camino de 7 años y que por fin llegamos. Fue la época más oscura de nuestro país, en donde además del terrorismo de Estado, concepto que también voy a tomar cuando nos veamos qué es el terrorismo de Estado, además del terrorismo de Estado, se aplicó un terrorismo económico basado en el neoliberalismo, y que le va a dejar un peso y una deuda muy grande al gobierno de Alfonsín. ¿Estamos? Amplio triunfo de Alfonsín, que esto es un golpe muy duro para el peronismo, el triunfo de Alfonsín. Después voy a hablar la clase que viene. Pero es la primera elección que el peronismo puede participar sin ningún tipo de restricción, puede participar y pierde, ¿sí? Y pierde en manos del radicalismo. ¿Estamos? Esto vamos a hablar la clase que viene. ¿Alguna duda? No. Voy a dejar de compartir la pantalla, así nos podemos ver. Un éxito hoy, tuvimos a 22. ¿Alguna duda? ¿Se pudo entender bien? Sí. Bueno, les recuerdo entonces a todos y todas. Hola Mica, ¿cómo estás? No te había visto. Les recuerdo a todos y todas, cuando nos volvamos a ver, el plan A, por el cual todavía seguimos, es, cuando nos veamos tendremos una clase de repaso de todo esto que voy dando en las clases de Zoom, y que voy grabando y que voy subiendo a YouTube. Tendremos un repaso y automáticamente en la clase siguiente una evaluación. Y desde ahí arrancaremos y nos organizaremos, ¿sí? Llegado el caso de que tengamos que cerrar una nota, todos estos temas se transformarán en alguna especie de trabajo práctico que tendrán que hacer para que me llegue a mí. ¿Está claro? Sí. Ok. Bien. Entonces, recuerden, viernes que viene, 16 horas, nos volvemos a ver por el mismo canal y usando el mismo usuario y la misma contraseña. Les mando un abrazo, espero que sigan bien ustedes y sus familias, cuídense y ojalá nos veamos pronto. Dale, profe. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe. Suerte. Chao. Chao. Nos vemos, profe. Chao, Gaby. Ya. O sea, sos un hijo de puta. Nos vemos. ¿Cómo mierda?